Bueno, daremos inicio a nuestro módulo de dibujo técnico asistido por computador, y el programa que nosotros vamos a manejar es el AutoCAD versión 2016 en inglés. Entonces lo encontramos en nuestro escritorio con el icono que aparece aquí en rojo. Entonces lo vamos a abrir, y mientras nuestro programa abre, entonces hagamos una introducción de qué es AutoCAD y para qué nos va a servir. Entonces, pues contamos con un software que es de diseño asistido por computador, utilizado para dibujo en 2D y modelado 3D. Básicamente, este surge como la creación de la compañía de Autodesk, y donde AutoCAD hace referencia, Auto hace referencia a la empresa, y CAD al dibujo asistido por computador, por sus siglas en inglés, Computer Assisted Drawing. Entonces, ¿para qué nos va a servir AutoCAD? Entonces, es un programa más usado por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales, entre otros, porque nos permite graficar. Entonces, pues vamos a encontrar algunas ventajas del AutoCAD, y es que es un sistema versátil, lo que ha convertido en un estándar general, sobre todo porque permite dibujar de una manera ágil, rápida y sencilla, con acabados perfectos y sin las desventajas que encontramos si el dibujo se hace a mano. Entonces, para nuestra clase es tan importante trabajar en este programa, porque lo que estamos viendo en dibujo técnico, que lo estamos viendo a mano, también lo vamos a poder graficar en el computador. También lo vamos a poder graficar en el computador, y lo haremos de forma más sencilla y más ágil, como lo decíamos antes, y más preciso. Bueno, entonces cuando abrimos nuestro programa, este nos abre nuestra primera interfaz. ¿Qué debemos hacer? Vamos a crear un documento nuevo para poder empezar a trabajar. Esto es lo recomendable, que cada vez que abramos nuestro AutoCAD creemos un documento nuevo para que le podamos dar las especificaciones que éste requiere, y que nosotros estemos seguros que con lo que estamos trabajando son los datos que en realidad nosotros le estamos dando, y pues que no son con los que el computador viene programado, con los que el programa viene programado. Entonces, para crear un documento nuevo podemos hacerlo de dos maneras diferentes. Entonces vamos a la parte superior y encontramos la ventana de New para crear un archivo nuevo, o simplemente vamos al botón de la aplicación, desplegamos y nos aparece New. Cualquiera de las dos opciones es válida para poder crear un archivo nuevo. Cuando abrimos un archivo nuevo, él nos aparece este cuadro, esta ventana, en donde nos pregunta qué propiedades debe tener. Nosotros, como estamos trabajando en una versión métrica, no estamos trabajando con pulgadas, sino en metros, centímetros y milímetros, entonces vamos a trabajar con el ACAD ISO. Entonces, cada vez que abramos el programa, abrimos un archivo nuevo y seleccionamos ACAD ISO y le damos Open. Él nos va a abrir nuestra ventana y nuestro primer documento en el cual vamos a trabajar. Un momento. Bueno, entonces, estando ya aquí, primero referenciemos como cada parte de nuestra interfaz, y vamos a denotar los nombres que que cada espacio tiene. Entonces, como les contaba, en este icono, en este botón de la aplicación, nosotros podemos encontrar muchas opciones, como un documento nuevo, abrir documentos
con los que hemos venido trabajando, buscar el documento que nosotros tenemos guardado en nuestro computador, guardar documentos, guardar cómo, exportar el documento mediante otras extensiones que ya lo veremos más adelante, publicar, imprimir, bueno, en fin. Encontramos la barra de herramientas, que es una barra de herramientas muy parecidas a las que vemos en otros programas con los que usualmente venimos trabajando, que poco a poco iremos desglosando cada una de ellas. Nuestro espacio de trabajo, que será este, ¿verdad? Que será nuestra área de dibujo en donde nosotros realizaremos todas nuestros gráficos y nuestros dibujos. Aquí nos aparecen las pestañas de documentos abiertos. Entonces miren, tenemos un documento abierto, que es el que yo acabé de crear, que es el nuevo, que no tiene nombre porque aún no lo he guardado, y nuestra ventana principal cuando abrimos el programa. Abrimos en esta parte de acá, tenemos una línea de comandos. Cada uno de los comandos que nosotros le vayamos dando al programa van a aparecer en esta parte de acá, en esta barra. Esta es la barra de estado que nos permite identificar qué tenemos activo y qué vamos desactivando a medida que vamos usando el programa. Tenemos los layouts, que son las presentaciones de nuestros dibujos. Y bueno, sería esto por el momento. Como les decía, el AutoCAD nos permite trabajar dibujos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Nosotros nos vamos a enfocar en este módulo a trabajar en 2 dimensiones. Al final del curso veremos algo muy básico de las 3 dimensiones del AutoCAD. Ahora sí, para poder trabajar en las 2 dimensiones, ¿cómo nos damos cuenta? En la parte de la barra de estados encontramos este icono, el cual desplegamos, y encontramos varios aspectos en los cuales nosotros podríamos trabajar. Para empezar a trabajar en el AutoCAD 2016, bueno, en versiones anteriores, este traía una interfaz que era la Classic. Pues a partir de la versión 2016 esa desapareció, y pues básicamente es porque apareció una nueva, regálenme un rato. Bueno, entonces a partir de la versión 2016 o a partir de unas versiones anteriores apareció el Drafting and Annotation, que nos permite visualizar mucho más fácil las herramientas con las que vamos a trabajar, y dejó a un lado la Classic, que trabajaba simplemente utilizando comandos. Bueno, entonces nuestra primera clase va a ser de malla o grill. Entonces, ¿qué es la malla? Nosotros vemos que nuestro espacio de trabajo está delimitado por una retícula o una malla, ¿verdad? Nuestros primeros ejercicios van a ser familiarizarnos con esta malla. Entonces, para eso debemos conocer que nuestro mouse puede o tiene la opción de acercarnos o de alejarnos mediante el scroll o la ruedita que tiene nuestro mouse. Entonces permite que hagamos un acercamiento o nos alejemos de la imagen. Igual, si hundimos ese scroll o la ruedita del mouse, nos aparece la herramienta mano, que nos permite desplazarnos sin que nuestro dibujo sufra ningún cambio. Bueno, entonces es importante que cuando empecemos a trabajar nosotros estemos lo más cerca posible, porque en este momento aparentemente yo veo en este espacio que solo hay un cuadro, pero si en realidad me empiezo a acercar empiezan a aparecer muchos más, y entre más lejos esté, pues las áreas que estemos trabajando del dibujo no corresponderán a lo que nosotros estemos planteando.
Bueno, como les decía, vamos a trabajar con esta malla que se llama grip. Esta malla se puede encender o apagar de dos formas diferentes, mediante la tecla F7, que la apago o la enciendo, o ustedes van a la parte inferior y dice grip, entonces ustedes pueden apagarla o encenderla. Para estas dos sesiones trabajaremos con la malla todavía encendida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre esta malla y vamos a forzar a que nuestro cursor siga cada uno de los espacios que tiene la línea. Es necesario que cada vez que abramos un documento nuevo, nosotros configuremos las unidades en las cuales vamos a trabajar. Esto lo debemos hacer siempre que empezamos a trabajar, para asegurarnos que nosotros estamos trabajando en milímetros. ¿Cómo lo configuramos? Le vamos a dar el comando UN. Ustedes se dan cuenta que aparece aquí donde aparece mi mouse, aparece UN, que aparece unidades, y vamos a seleccionar el primero, o le damos simplemente Enter. Le vamos a decir que vamos a trabajar en milímetros. Le vamos a dar la precisión de las líneas, que va a ser a 0,01 para que seamos mucho más precisos a la hora de dibujar, y los ángulos también, 0,0. Esto va a ser para todas las actividades en las cuales nosotros trabajemos. Vamos a darle OK y ya tenemos configurado nuestro documento en milímetros y con las precisiones en líneas y ángulos. Es necesario que sepamos que cada uno de los cuadros que aparece en nuestra malla corresponde a una medida de 10 por 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera sesión? Nosotros vamos a trabajar, nos dimos cuenta que en esta parte de aquí, que no tocamos, ¿verdad? Cuando conocimos nuestra interfase, están toda la barra de herramientas. Entonces, las primeras que vamos a utilizar nosotros van a ser estas de acá, las de línea, pero vamos a empezar con la más básica, que es la línea. La podemos seleccionar de dos maneras diferentes, seleccionándola aquí, o simplemente vamos a darle la letra L de line. Él nos aparece como primera opción, nuestra herramienta que requerimos, le damos Enter para poder seleccionar. Ahora sí, nosotros vamos a trabajar sobre esta malla y, como les decía, vamos a forzar al cursor para que éste se ubique en cada uno de los puntos que tengo aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces necesitamos trabajar con el snap. El snap aparece en la barra inferior junto a la grilla o a la malla, y la podemos activar o desactivar. Entonces, como aparece activa, nos damos cuenta que nuestros botoncitos azules encienden y se apagan, o con el comando de la tecla F9. Entonces vamos a activar y se dan cuenta que nuestro mouse ahora sí salta sobre nuestra malla, ¿verdad? Vamos a seleccionar, ya tenemos seleccionada nuestra tecla, nuestra herramienta de línea, y vamos a hacer un rectángulo siguiendo nuestra malla. Ahora sí, ustedes se dan cuenta que a mí me aparecen unos puntos verdes que son los puntos de referencia. ¿Cómo activo y desactivo esos puntos de referencia? En la parte de abajo nosotros podemos encontrar y darnos cuenta que aparece un icono con un cuadrado y un bombillito encendido. Ese es el snap. El snap forza a que encontremos algunos puntos de referencia, como los puntos centros, los puntos límites. Entonces,
por ejemplo, en este caso que yo hice este rectángulo, él me encontraba cada uno de los puntos para poder cerrarme esta imagen. Como yo suelto la herramienta, ¿verdad? Tengo seleccionada la tecla L, perdón, la herramienta de línea, y voy a crear otro objeto en la parte superior. Entonces, voy a hacer otro rectángulo. Voy a cerrarlo en esta parte. Bueno, hicimos un triángulo. Y miren que sigue activa mi herramienta. ¿Cómo suelto esa herramienta? Entonces la suelto con la tecla escape. Con la tecla escape suelto la herramienta. Ahora me di cuenta que hice un triángulo y pues en realidad yo quería hacer un rectángulo. Aquí funcionan de la misma manera los comandos como control Z, control B, control X, control P. Entonces control Z para regresar, pero se dan cuenta lo que pasa, él regresa, es los movimientos que yo hice con el mouse. Entonces voy a regresar y ahí he terminado de hacer todas las acciones que yo tenía hasta el cuadro inicial. Bueno, entonces, ahora sí les voy a explicar por qué es necesario que forcemos a que el cursor siga la malla. Voy a desactivar el snap para que veamos qué pasa. Y primero voy a trabajar desde lejos para que ustedes se den cuenta cuál es el error cuando nosotros no nos acercamos. Aparentemente aquí estoy tomando este cuadro, voy a hacer el mismo rectángulo que yo tenía pensado antes. Bueno, ahí ya me di cuenta que se me fue un poco mal. Es un poco más difícil, se dan cuenta, porque estoy tratando de coincidir en puntos que aparentemente son. Ahora sí, me acerco, me doy cuenta que es supremamente grande, que no corresponde a lo que yo había trabajado anteriormente, y que además de eso no estoy siguiendo ninguna de las líneas guías que tiene la malla. Cuando utilizamos nuestra malla es especialmente para que podamos seguir estas líneas guías que tiene. Entonces, para eso es necesario que activemos el snap. Les recuerdo, el snap se activa en la parte inferior junto a la malla o con la tecla F9. Entonces, ¿cómo selecciono este objeto si yo ya no es el objeto que necesito o lo voy a borrar? Entonces doy un clic y arrastro para poder seleccionar todo lo que necesito. Doy otro clic y suelto, y ahí doy suprimir. Entonces he borrado el elemento que no me sirve. Ahora sí yo ya puedo trabajar. Puedo trabajar en mi malla. Recuerden que nuestra manito sale hundiendo la tecla el scroll o la ruedita del mouse, y ahí ya podríamos trabajar. Ahora sí, vamos a utilizar línea y se dan cuenta que pues me funciona mucho más fácil, que voy a seguir cada uno de los puntos. Escape, control Z, porque salió mal. Voy a empezar de nuevo. Mi computador estaba algo lento. Y bueno, voy a terminar de hacer el rectángulo con el cual habíamos empezado, ¿verdad? Y voy a llegar hasta este punto y voy a soltar mi herramienta. Ahora sí, voy a crear una línea partiendo desde un punto cualquiera de nuestra línea principal, y voy a bajar, y se dan cuenta que él me está
llevando a los puntos límites, ¿verdad? Entonces le doy escape porque no es lo que yo quisiera sacar una línea desde este punto, pero no lo estoy logrando. ¿Qué es lo que pasa? Entonces miren, yo debo desactivar los puntos de referencia, que serían los nav, o con la tecla F3, lo desactivo para poder tomar este punto clave y poder sacar esta línea hacia donde yo necesito. Le doy escape y ahí sí yo ya tengo mi línea. Entonces les recuerdo, cuando tenemos activo el snap, que se puede activar con la tecla F3 o desde la barra inferior, no me permite trazar una línea desde el punto que yo necesito y él se va a los puntos de referencia más cercanos. Por eso me ubicaba este punto o el punto de acá, pero no el punto que yo necesitaba. Ahora digamos que yo quisiera borrar este pedazo de línea porque este pedazo de línea ya no iría. Pero miren que esta es una línea completa. Y si yo le doy suprimir, me eliminaría toda la línea. Entonces vamos a trabajar con una herramienta que nos permite borrar solo fragmentos de línea que se hayan dividido por otras y pues que es muy útil de aquí en adelante para todo lo que vamos a trabajar. Entonces, bueno, ¿cómo sacamos esta herramienta? Esta herramienta se llama Trim y en realidad tendríamos que escribir Trim, TR. Miren que ahí nos aparece y es necesario que le demos doble enter para que él nos permita sacar este cuadro y nos da la información de lo que nosotros queremos borrar. Ahí ya podría borrar los fragmentos de línea que yo no necesito. Bueno, esto sería la primera clase, la inducción que nos sirve para poder realizar nuestros ejercicios, que los subiré a continuación también en la plataforma. Espero que sea claro, sea útil para ustedes y bueno, si tienen alguna duda, vuelvan y revisen este video tutorial. Bueno, nos vemos hasta la próxima.